Vamos a platicar de Health Span o la esperanza de vida saludable. Diferenciarla simplemente de la esperanza de vida, del life span, donde la idea es vivir más años, vivir 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 años, contra la pregunta de ¿cómo vas a vivir los 70, 80, 90, 100 o 110 años que vayas a vivir? De eso y más vamos a platicar el día de hoy en este podcast que se llama Supracortical. Supracortical. Tu mente, tu salud. Con el psiquiatra Rafa López. Síguelo en todas las redes como @RafaLópezDR. No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro, y Supracortical es solo una de ellas. Les doy la más cordial bienvenida al podcast de Supracortical. Yo soy Rafa López, soy psiquiatra, y el día de hoy vamos a platicar de este término en inglés que se ha ido popularizando, que se llama Health Span. Es una sola palabra, health de salud, span es un término como de expectativa, de brecha, de longitud. Y esta palabrita Health Span la podemos traducir fácilmente como la expectativa de vida saludable. Es una palabra que se ha puesto de moda para contrarrestar la palabra de lifespan, ¿no? ¿Cuál es tu expectativa de vida general? Esto yo no sé qué tan claro lo tengas, pero existen estadísticas de cuánto vas a vivir. Cuando le pregunto a cualquier persona, oye, ¿cuánto vas a vivir? Casi siempre la respuesta es no, pues quién sabe. Y de ahí casi siempre lo siguiente que me dicen es, no, yo lo que espero es no llegar a viejo, me dicen, y morirme pues, en mi camita, durmiendo. ¿Ok? Pues mira, si le preguntas a una aseguradora, si contratas un seguro de vida, la aseguradora que te vende seguros de vida, seguros de accidentes, seguros de enfermedades, seguros médicos, de gastos médicos mayores, pues te va a decir, nosotros sí sabemos cuándo te vas a accidentar, nosotros sí sabemos cuándo te vas a morir, nosotros sí sabemos de qué te vas a morir. No con precisión, pero sí tenemos estadísticas muy claras, que dependiendo de si eres hombre o mujer, si eres mexicano, neerlandés, argentino, colombiano o francés, vas a vivir diferente, dependiendo de si tienes un hospital cerca o no, dependiendo de si tienes un seguro de vida, un seguro de gastos médicos mayores. Dependiendo de muchas variables, sabemos más o menos qué tanto vas a vivir y, por supuesto, nos podemos equivocar. A toda persona le puede caer un meteorito en la cabeza y acabar con su vida en ese momento. Sí, pero si tomamos una buena cantidad de gente, la mayoría va a pasar por una misma historia. Esa es la parte interesante, que es muy difícil predecir el futuro de un individuo, pero es bastante fácil predecir el futuro de un grupo. Y entonces si te digo, oye, ¿cómo le va a ir a las mujeres mexicanas nacidas entre 1990 y el año 2000? Bueno, pues te vamos a dar estadísticas bastante claras, ¿no? Y sabemos lo que va a pasar. Y esto es muy interesante porque ha cambiado a lo largo de la historia de la vida humana. Tenemos todavía como muy en la cabeza que, todo tiempo pasado fue mejor. Y entonces, no, es que nuestros antepasados, y a veces hablamos de nuestros abuelos, o a veces hablamos de hace 100 años, hace 200 años, hace 500 años, hace 1000 años, hace 3000 años, ¿no? En la época prehispánica, antes de la conquista de España sobre este territorio que después fue México, ¿no? España nunca conquistó México porque México no existía, pero lo que después se llamó México, hubo un momento en el que
España hizo una conquista como parte de su expansión territorial y ay no, antes de que llegaran los españoles, no hombre, éramos grandototes y fuertotototes y vivíamos 500 años y éramos todos muy felices. No es cierto, no es cierto. No, antes en la época paleolítica, de donde viene la famosísima dieta paleo, no, en la época paleolítica, por la dieta que teníamos, vivíamos muchísimo y éramos grandotototes y fuertotototes y súper felices. No es cierto, no es cierto. La evidencia científica nos dice que la expectativa de vida se ha ampliado muchísimo en los últimos años. Con todo y sus cosas terribles que tenemos hoy en día de traer colapsos laborales brutales, México tiene un 70% de personas trabajadoras en colapso laboral, en burnout, en colapso mental por su trabajo. Estamos comiendo alimentos ultraprocesados terribles que han desarrollado muchísimas enfermedades, no solo físicas, sino mentales. O sea, hay retos importantes. Nos hemos desvinculado, desconectado de otras personas, de la naturaleza, pero aún así nuestro lifespan, nuestra expectativa de vida, solo de años vividos, se ha incrementado muchísimo en los últimos 200 años. Los factores fundamentales que han incrementado la expectativa de vida de las personas tienen que ver sobre todo con el acceso a alimentos, que hoy en día tenemos una cantidad brutal de recursos alimenticios. Podríamos, pero no lo hacemos, podríamos alimentar a todas las personas del planeta Tierra. Nadie tendría por qué morir de hambre. Si mueren de hambre no es porque no nos alcance el alimento, sino porque no nos alcanza la conciencia para alimentar a todas las personas del planeta. No nos alcanza la empatía, no nos alcanza la madurez, no nos alcanzan factores emocionales para alimentar a todos los seres humanos del planeta. Por eso todavía hay gente que muere de hambre. Cada vez menos. Esa es otra realidad. Pero que en 2026 siga habiendo gente muriéndose de hambre es una tragedia causada por la estupidez humana y nada más. Bueno, tenemos un exceso de alimentos tremendo, brutal, que a lo mejor no logramos mantener en las siguientes décadas, pero hoy por hoy lo tenemos. 2, las cirugías, las vacunas y los antibióticos. Y por ahí me escribieron el otro día y me encantó, que me dicen, Rafa, cada vez que hablas bien de las vacunas, te pongo menos estrellitas en la calificación del podcast, porque ¿cómo es posible que estés recomendando las vacunas? Pues sí, y lo voy a seguir haciendo. Y si tú analizas la expectativa de vida, el lifespan, en relación al desarrollo de las vacunas, te vas a dar cuenta de que, entre otras cosas, no nos morimos hoy en día a los 10 años, a los 15 años, a los 20 años o a los 30 años, gracias a las vacunaciones. Y seguimos teniendo brotes de enfermedades que no deberíamos de tener gracias a que ya tenemos vacunas, porque igual que con los alimentos, seguimos cometiendo estupideces humanas relacionadas con, ay no, las vacunas son malas y tal. No, una brutalidad que nos tiene especialmente en México ahorita con un problema importante relacionado con el sarampión. Bueno, gracias a las vacunas, gracias a el lavado de manos en los hospitales, a las cirugías muy relacionado con el desarrollo de las anestesias, pues hoy en día la gente no se muere de una apendicitis, hoy en día la gente no se muere de polio, hoy en día la gente no se muere de muchas cosas. ¿Qué sucedió? Pues que en un par de generaciones, entre 2 y 3 generaciones para acá, te estoy hablando de entre 100 y 150 años, más o menos, entre 80 y 150 años, pasamos de ser unos cuantos miles de millones a ser un montón de miles de millones de personas en el planeta. Éramos 3,000, 4,000 millones de personas en el planeta, que ya era bastante, y ¡pum! Hubo un brinquito de ¡pum! El doble, y ahora somos 8,000 millones de personas en el planeta. Porque la gente cada vez muere más tarde. Se ha alargado mucho el lifespan. Esta expectativa de vida, esto de saber cuántos años va a vivir una persona que hoy en día nace en Europa, una persona que hoy en día nace en un país
tope económicamente hablando, pues tiene una alta probabilidad de llegar a los 90 o 100 años, dependiendo de otras circunstancias. Se ha extendido muchísimo. Yuval Noah Harari y otros autores han establecido que la medicina moderna, la ciencia médica, no ha alargado la capacidad vital de las personas. Es decir, siempre hemos tenido en el pasado algunos ejemplos, la mayoría de las personas morían muy jóvenes, pero siempre hemos tenido algunos ejemplos de personas que han vivido 100 o 110 años. Nunca, más allá de los mitos de Matusalén y otros personajes, nunca hemos tenido personas que hayan vivido 150 años. Eso nunca ha pasado, pero 100 sí. Sí. En la época medieval sí ha habido alguien que ha vivido 100 años, sí. En la época de la Grecia antigua, ¿alguien habrá vivido 100 años? Sí. Pero no la mayoría, sino más bien alguna excepción por ahí. La mayoría morían mucho más jóvenes. Bueno, pues nuestra capacidad vital se ha vuelto más bien común. No todos estamos llegando a los 110, 112, 115 años que podría vivir un ser humano, pero sí a los 75, 80, 85, 90, 95 años, sí hemos alargado hasta allá. Probablemente en las próximas décadas, te estoy hablando de entre 10 y 20 años, las personas que estén naciendo en ese entonces, en el 2030, en el 2040, en el 2050, pues en su mayoría, si es que no nos ataca una catástrofe nuclear, en su mayoría las personas tendrán una expectativa de vida pareja de 100 años. O sea, la mayoría de las personas en el planeta deberían de estar aspirando a los 100, 105 años en las siguientes décadas si todo sigue más o menos avanzando como hasta ahora. Bueno, ese es el lifespan, esa es la expectativa de vida. Pero de lo que quiero que platiquemos es del health span, de la expectativa de vida saludable. Porque hoy en día hay muchas personas que llegan a los 90 años, pero, insisto, cuando le pregunto a alguien, ¿cuántos años vas a vivir? Me dicen, mira, yo no sé, pero yo no quiero llegar a viejo. ¿Qué significa eso? ¿Qué es este viejismo que tenemos en la cabeza? La idea de que te vas a ir deteriorando por un motivo cronológico. Es decir, que una persona con 90 años pues ya tiene demencia, se le olvida todo, ya no puede caminar, a lo mejor necesita pañales, necesita que alguien lo bañe, lo peine, le dé de comer, agarra cosas y está temblando todo el tiempo, ¿no? Esto es el viejismo, es un proceso conceptual y cultural que nos hace creer que nuestra vida va a ser terrible por el mero hecho de alargar en años nuestra expectativa de vida. Eso no es cierto. No es cierto que porque tengas 95 años vas a estar en una silla de ruedas babeando sin poderte alimentar y sin poderte limpiar tú a ti misma, a ti mismo. Eso, entonces, en los últimos años, en las últimas décadas, se ha volteado a ver el health span, la expectativa de vida saludable. Hay personas que me dicen, yo no quiero llegar a viejo, pero van que vuelan para viejos. Es decir, van que vuelan para cumplir esa expectativa en su cabeza porque comen mal, porque no duermen, porque no hacen ejercicio, porque taca. Y por otro lado, tenemos a una serie de personas que critican lo que hasta el momento se ha llamado el envejecimiento exitoso, ¿no? Esta cosa que ya hemos platicado aquí en el podcast de Supracortical, de que hoy en día todo el mundo tiene que ser feliz, ¿no? Y lo que te encuentras en redes sociales es una presión moral y cultural sobre tienes que ser feliz, tienes que ser feliz, tienes que estar feliz. Ve a terapia, toma antidepresivos, haz lo que tengas que hacer, haz ejercicio, duerme bien, pero tienes que ser feliz como si fuera una obligación. Pues el envejecimiento exitoso
también se ha vuelto una cosa moral y cultural de una presión de tienes que llegar a los 100 años corriendo ultramaratones y pareciendo de 20 años, ¿no? Y hay toda una rama que critica esta visión del envejecimiento exitoso y que entonces pues necesitamos poner un poco de orden en esto y platicar tanto como sea posible del health span. Pero lo haremos después de un pequeño corte en este podcast que se llama Supracortical. Entonces, no se trata tanto de solo alargar los años vividos, sino se trata de poderlos vivir con la mejor calidad posible. Lo primero es el lifespan, ¿no? Los años vividos. Y lo segundo es el health span. Mira, yo no sé cuánto vas a vivir tú, pero en este episodio lo que te quiero recomendar es vívelos lo mejor posible, lo mejor posible. ¿Qué tan bien estás envejeciendo? Ese es el health span. Y por supuesto, aquí tenemos que entender un elemento importantísimo, que es que siempre vamos a regresar a las mismas temáticas. Sueño, indudablemente, ya lo hemos comentado muchísimo, 7 a 9 horas diarias de sueño. Ya comentamos cómo la demencia, hasta en un 50% de los casos, depende de si dormiste o no a lo largo de tus años de vida. Entonces, oye, no quiero llegar a viejo, duerme. No, es que estoy ocupando el tiempo viviendo, pues está muy bien, pero estás desgastando tu sistema, ¿no? Es algo que tenemos que entender y saber. 7 a 9 horas de sueño diarias. Bueno, idealmente, dentro de lo posible. Si no puedes, lo que va a pasar simplemente es que se va a cortar tu health span. O sea, no solo te vas a morir más pronto, sino además te vas a morir peor, vas a pasar más tiempo en convalecencia. Eso ni hablar, es un hecho biológico, punto. Pilar fundamental, el sueño, hay que dormir lo mejor posible. Bueno, nutrición, alejarnos por completo o tanto como sea posible de alimentos ultraprocesados, todo lo que tenga sellitos y venga empacado, pues es un tema dentro de lo posible. Oye, no puedo, esto es lo que tengo que comer. Lo entiendo, solo que sepas que se va a cortar el lifespan y que se va a cortar el health span, ¿no? Vas a vivir menos años y vas a vivir peor. Bueno, ni hablar, pero hacer todo lo posible por beber agua y no otras cosas, agua, tener una dieta alta en frutas y verduras frescas, sobre todo en verduras, especialmente en verduras, una dieta variable, ¿sí? Adecuada, ¿sí? Bueno, dieta. Ejercicio, combinación de fuerza y otro tipo de actividades físicas, pero especialmente, por supuesto, la fuerza. Ahora, dentro de los otros elementos que hemos marcado muchísimo, son los elementos de la convivencia social, los terceros espacios. Tener con quién ir al cine, tener con quién ir al teatro, tener con quién ir de hiking, tener con quién ir a un museo, tener con quién hablar de tus cosas, tener con quién hacer juegos de mesa y de preferencia constantemente estar conociendo nuevas personas. Es algo que te va a ayudar a mantener tu mente muy fresca. Si tienes alguna deficiencia auditiva, visual, motora, corregirla en medida de las posibilidades para que se adapte a que tú puedas mantener una convivencia. Oigan, por cierto que les recomiendo muchísimo el libro de Quique Vázquez. Quique Vázquez escribe un libro, hasta donde entiendo, con su novia, Luz, si mal no recuerdo. Ay, espero no equivocarme, pero creo que su apellido es Altamirano o una cosa por el estilo. No me acuerdo. Pero Quique Vázquez y Luz escriben este libro que me encantó, que se llama Paráfrasis Cerebral. Quique Vázquez es un brillante psicólogo, famoso por estandopero y por ser una figura pública. Y además él nació con una parálisis cerebral. Es un problema donde su cerebro no manda de manera habitual las ondas eléctricas a sus músculos y entonces el movimiento se ve modificado. Bueno, pues él saca este libro donde habla
sí, de su propia historia, pero donde nos hace voltear a ver la diversidad funcional. Todas las veces que una persona necesita de algo para poder realizar alguna actividad. Y dice, mira, pues los números son muy interesantes porque hay una buena cantidad de personas en silla de ruedas o personas que utilizan un bastón para algún tipo de discapacidad visual o personas que, no, hay de todo. Hay personas sordas, hay personas ciegas, hay personas que no pueden caminar. Sí, pero además muchísimas personas, dice Quique Vázquez, necesitan algún tipo de apoyo por su discapacidad funcional, por su diversidad funcional. Y entonces estas personas necesitan lentes, aunque no se entiendan a sí mismas como un discapacitado, pero necesitan lentes. O necesitan un bastón, aunque no se entiendan como discapacitados. O necesitan, no, hay N cantidad de necesidades que surgen y que además gradualmente vamos envejeciendo y gradualmente vamos teniendo todos y todas una diversidad funcional. Oye, pues en teoría todos deberíamos de poder correr un maratón y brincar a un aro de básquetbol y encestar. Nada más que quiero ver cuántos de nosotros, cuántas de nosotras podemos realmente hacer esas cosas que se supone que pues, tienes 2 piernas y 2 ojos y 2 manos y pues deberías de poder. Pues no. Tenemos nuestras diversidades funcionales y unos necesitan fajas y otros necesitan lentes y otros necesitan collarines y otros necesitan bastones y otros necesitan muletas y otros... Y realmente volteas a ver el mundo y el mundo está hecho de personas con diversidades funcionales. Bueno, pues te recomiendo muchísimo este libro, Paráfrasis Cerebral, de Quique Vázquez y de Luz, que me encantó, me pareció un libro importantísimo, importantísimo, que todo el mundo lo lea, sea que tengas o no. Pero además, si tienes propiamente una discapacidad física, si tienes propiamente una diversidad funcional o si convives directamente con alguien, este libro hay que leerlo, vale muchísimo la pena. Un libro amable, cariñoso, también duro porque tiene información importante y pues de la mano de estos 2 autores fantásticos. Quique Vázquez, un extraordinario psicólogo que seguramente conoces y que si no puedes encontrar en sus redes sociales, te lo recomiendo un montón. Pero bueno, vamos encontrando cómo durante el envejecimiento se va generando esta diversidad funcional y vamos entrando al rubro donde vale la pena apoyarnos de otros elementos. Apenas lo estaba comentando con mi mamá. Mi abuela tenía por ahí una apuesta con otra señora de la cuadra de a ver quién usa bastón primero. Y entonces como traían la apuesta de a ver quién usa bastón primero, pues resulta que ninguna de las 2 quiso jamás usar el bastón y entonces a la hora de que no tienes un bastón cuando lo necesitas, pues disminuye tu health span, disminuye tu expectativa de vida saludable porque tú incrementas tu riesgo de caídas, incrementas el sedentarismo porque tú caminas menos. Bueno, hay todo un tema relacionado a no aprovechar la tecnología que tenemos hoy en día para mejorar nuestro health span. Dentro de esto, y por eso lo comentaba hace rato, el tema de las vacunas, un elemento que marcan las instituciones dedicadas al tema de la salud y la Organización Mundial de la Salud y demás, es la vacunación. Si algo va a mejorar tu health span, va a ser la vacunación y el control de enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, cáncer. Indudablemente de eso estamos hablando. O sea, ya haremos otro episodio en el podcast de Supracortical de que se muere la gente, de que se mueren los mexicanos. Y pues nos morimos de esto, nos morimos de enfermedades infectocontagiosas que podríamos prevenir con vacunación y con higiene. Y nos morimos también de enfermedades crónico-degenerativas por nuestros pésimos hábitos de sueño, alimentación, ejercicio, etcétera, etcétera. Entonces, la vacunación importantísima, control de estos factores generales. Y bueno, pues por supuesto van surgiendo cada vez más estos elementos como futuristas, donde las terapias celulares de rejuvenecimiento están jugando también un papel importante.
tal vez dentro de algunas décadas tengamos implantes y prótesis tecnológicas y chips metidos en la cabeza y pastillas con microrobots que van a ampliar muchísimo nuestro health span sin necesidad de que hagamos un esfuerzo. Pero por ahora todavía está en nuestras manos hacer un esfuerzo importante para el control de estos elementos. Se han estado probando muchísimas cosas, ¿no? Entre otras cosas, la investigación que debe centrarse, nos dice Nature, la revista Nature en 2018, que la investigación debe centrarse en el health span y no solo en el life span, y que hacer cambios importantes puede pegar justo en el elemento correcto. Hay una autora de apellido Brasiliay que dice, oye, pues la metformina está demostrando mucho cómo incrementa el health span. ¿Por qué? Pues porque como uno de los problemas que tenemos en nuestras ciudades enormes es del mal control que tenemos de la glucosa, del azúcar en nuestra sangre, pues la metformina enfocada en temas metabólicos relacionado todo esto con el azúcar, con las grasas, con nuestros lípidos, con nuestro perfil lipídico y por ello con infartos, pues es también crucial, se vuelve una cosa importantísima. Bueno, pero por supuesto la metformina no va a ser como una pastilla mágica la clave para incrementar el health span. Ahora, el otro tema del que tenemos que hablar entonces es de la crítica al envejecimiento exitoso. Vamos a platicar un poco más de eso después de un pequeño corte aquí en Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escuchas Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como @RafaLópezDR. Estamos de regreso platicando en Supracortical sobre esta expectativa de vida saludable. ¿Cuántos años vas a vivir? Pero ¿cuántos años vas a vivir de manera saludable? Y algo que estamos haciendo constantemente es crear esta comunidad en horizonte1.com. Te suscribes y formas parte de la comunidad virtual. Ahí están mis cursos pregrabados, los 12 cursos de semiología de la vida cotidiana del doctor Alfonso Ruiz Soto. Ahí están, donde platicamos de un montón de temas relacionados con cómo construir un proyecto de vida, tu huella de abandono, el heptagrama, el curso de erotismo y castidad, el curso de soltería, pareja y familia, vocaciones de vida se llama, todo, platicamos de todo, ahí están los cursos pregrabados, son más de 200 horas de contenido al cual accedes meramente con una suscripción sencilla de 380 pesos. Bueno, pero además estamos haciendo constantemente eventos presenciales para las personas que forman parte de la comunidad de Horizonte 1. Estamos yendo al teatro, estamos haciendo caminatas, estamos haciendo museos, estamos haciendo un montón de cosas porque nos interesa ser congruentes con todo esto que estamos platicando. ¿Qué queremos en Horizonte 1? Pues que además de construir esta comunidad, los miembros de la comunidad vayan incrementando su health span. Nos enfocamos muchísimo en eso. Viene el retiro de mayo, siempre antes o después del Día de las Madres, del 10 de mayo, en el siguiente fin o en el anterior. En este caso, en el siguiente fin, que recuerdo es 15, 16 y 17 de mayo, tenemos retiro presencial en Tepoztlán, Morelos. Son 3 días en los que nos enfocamos en mejorar nuestro health span. ¿A qué nos dedicamos? Básicamente a darte herramientas necesarias para que las apliques en tu vida cotidiana y mejores tu calidad de vida. Así es que ya para cuando estés escuchando esto, habrá información sobre el retiro anual de Horizonte 1. Yo creo que es el 6º que vamos a hacer, más o menos. Por ahí andamos, llevamos como 6 años haciendo este tipo de retiros y son verdaderamente fantásticos. El costo te incluye hospedaje, alimentación, más todas las actividades que siempre son
una belleza. Vamos a tener invitados especiales como tutores, maestros, partes del retiro, pero además yo estoy ahí contigo viernes, sábado y domingo para que platiquemos, convivamos y podamos entre todas y entre todos seguir elevando nuestra calidad de vida, elevando nuestro health span. Bueno, toda la información en horizonte1.com y cualquier duda también en mi canal de difusión en Instagram. Acuérdate que en Instagram me puedes mandar las preguntas para SOS. Importantísimo, porque luego me dicen, Rafa, no te la puedo mandar por voz, no está activo el micrófono. Es que me tienes que poner ahí un, hola Rafa, te voy a mandar una pregunta para SOS. Ya te contesto, claro que sí, aquí estoy al pendiente. Y cuando yo te contesto, si es que no hemos tenido una conversación previa, entonces ya se activa el micrófono y ya me puedes mandar tu mensaje de SOS a través de voz. Pero si no, también por texto, me escribes ahí, Rafa para SOS, anónimo o no, me cuentas toda la historia y me ayudas a construir esta parte del podcast que me parece importantísima, que son estas preguntas que hace la comunidad. Pero bueno, ahí en Instagram, cuando tú te vas a mi perfil en @RafaLópezDR, lees los primeros renglones y ahí dice supracortical, canal de difusión. Entonces te metes al canal de difusión y ahí estamos informando de todas las actividades que tenemos en Horizonte 1 constantemente. A veces cuando no lo informamos es porque ya se acabaron los boletos, pero les digo constantemente al equipo que sí pongan las actividades, al menos para que sepan que ya se acabaron los boletos, pero que eso estamos haciendo para que ustedes también hagan sus propias actividades. Importantísimo. Bueno, estamos platicando de este tema del health span y quiero hablar del envejecimiento exitoso. Hace algunas décadas, hace un par de décadas, se empezó a poner de moda el concepto de envejecimiento exitoso. Básicamente, esto que te estoy diciendo ahorita, el health span, se llamaba envejecimiento exitoso. Pero muy pronto tomó un tinte comercial donde todo el mundo te quiere vender el envejecimiento exitoso. Todo el mundo te dice, no, es que tienes que tener un envejecimiento exitoso y eso implica una serie de presiones que desde la perspectiva de muchas personas dedicadas a la geriatría y la gerontología dicen, oye, esto es una presión moral inadecuada que invisibiliza factores importantes que a nivel social no estamos volteando a ver y pues, se vuelve tristemente el envejecimiento exitoso el privilegio de unos pocos y la presión emocional sobre muchos. ¿Qué nos dicen las críticas respecto al envejecimiento exitoso? Dicen, esto se puede volver algo moralizante donde tú tienes que estar activo, productivo y autónomo. Activo está muy bien, ¿no? O sea, queremos que las personas sean activas, sí, pero productivas. Tienes que estar produciendo. ¿Y quién gana de que tú estés produciendo? El mercado. Gana el S&P 500, ganan las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. O sea, ¿quién gana del envejecimiento exitoso donde tú tienes que estar trabajando, ganando más, vendiendo más, llegando a más países? Pues es una visión colonialista del capitalismo. O sea, ¿no? Los críticos dicen, cuidado con esta idea de que tienes que vivir 120 años teniendo una empresa transnacional súper exitosa. O sea, ¿quién está detrás de ese discurso? ¿Por qué tienes que estar activo? ¿Por qué tienes que estar productivo? ¿Y por qué autónomo? Pareciera que si no estás siendo ultra productivo y ultra autónomo, pues entonces como que tu vida es un fracaso. Y hay que cuidar mucho el discurso de no ver la vida de esa manera, como un fracaso. Espérame, vamos a alargar tanto como sea posible nuestro lifespan y vamos a alargar tanto como sea posible nuestro health span. Vamos a tratar de alcanzar el máximo de nuestra calidad de vida, pero sin juicios morales, sin juicios de valor, sin estar diciendo yo que estoy envejeciendo mejor que tú, soy por tanto mejor persona que tú. No. Cuidado. Y entendamos que las personas que tienen acortado su lifespan y su health span no son
peores personas o no son tontos o no están en condiciones que probablemente no estamos volteando a ver de forma adecuada desde un factor social. ¿Cuáles condiciones? Pobreza. Recientemente acaba de morir una trabajadora de una paciente mía. Esta paciente mía tiene un buen nivel económico y tiene en su casa contratado personal de servicio. Mi paciente supera los 80 años de edad y acaba de morir alguien de su personal que apenas si supera los 50 años de edad. Por más que había un trabajo digno, mejor remunerado que el mismo trabajo en otras casas, a pesar de que se le invitó cuando surgió una enfermedad a que se atendiera en un hospital privado de la Ciudad de México, pues esta persona al final tiene un contexto cultural, social y económico que le limita su lifespan, su health span, y que entonces muere poco después de sus 50 años. Entonces es impresionante verlo. O sea, es una persona que vivía a las afueras de un pueblo del Estado de México y que se sintió mal y fue a consulta con el doctor más cercano que encontró. Y el doctor más cercano le dijo, no, pues vayas a su casa y descanse y tomes esto. Y, por supuesto, llegando a casa, murió. Esto son factores que afectan la vida de las personas por un tema de pobreza. México, en muchos sentidos, es un país muy rico y en muchos otros es un país muy pobre, y particularmente el acceso desigual a la salud cada vez se nota más. Es que es brutal la brecha entre el acceso a la salud de unos y de otros. Brutal. Traemos un problema serio, muy serio en los hospitales gubernamentales que no deberíamos de tener. Un problema que, de nuevo, si no está resuelto es por factores geopolíticos, de nuestros dirigentes, tanto públicos como privados, ¿no? Y tenemos un problema serio de acceso a la salud física, ya que te digo de la salud mental, que es un lujo brutal. Pero bueno, hay un acceso desigual a la salud, hay un acceso desigual a la educación y hay temas graves en torno a temáticas de violencia e incluso de género. Cuando tú revisas el health span de las personas de la comunidad LGBT, pues te das cuenta de que las diferencias son brutales y que aún dentro de la misma comunidad LGBT pues están los de arriba y los de abajo. Y hay una diferencia importante, ¿no? Y entonces la geriatría, la gerontología nos dice, sí, muy bonito la idea del envejecimiento exitoso, pero si no volteamos a ver estos factores, entonces no vamos realmente a resolver las temáticas que suceden en la vida. Y minimizamos realidades biológicas como que el envejecimiento implica per se pérdida de ciertas funcionalidades que son hasta cierto punto inevitables. Entonces, entender, y por eso se han propuesto términos como un envejecimiento resiliente o un envejecimiento adaptativo en vez del término de envejecimiento exitoso. Entonces, mira, dentro de estas condiciones vamos a ser lo más resilientes posibles, o sea, como lo más resistentes. Recuerda que la resiliencia es la capacidad que tienes de modificar por tensión un material y que regrese a su estado original. En los seres humanos, en la biología, la resiliencia es cómo el estrés al que nos vemos sometidos nos permite fortalecernos, adaptarnos y seguir siendo funcionales. Pues se ha hablado del envejecimiento resiliente, se ha hablado del envejecimiento adaptativo para dar un énfasis en el lenguaje a la idea de, mira, vas a envejecer. Vas a necesitar lentes, vas a necesitar un aparato auditivo, vas a necesitar un bastón. Vamos a hacer lo posible para que lo necesites mucho menos tiempo, que sea lejos en tu vida y no cerca,
pero va a suceder. Entonces vete preparando para ello y no estemos moralizando, no estemos haciendo estos juicios de valor sobre las personas que naturalmente van envejeciendo. Naturalmente. Haz todo lo posible, sí, para dormir bien, para comer bien, para hacer ejercicio, para tener actividades recreativas, para tener unas buenas finanzas personales. Importantísimo el curso de finanzas personales que encuentras en horizonte1.com. Por favor, importantísimo. Ese o cualquier curso de finanzas personales, pero pues muchos de los factores relacionados con este health span van a tener un elemento económico importante. Entonces no se trata de ser multimillonario o de, ay, pues yo no nací multimillonario. Se trata de gestionar lo mejor posible nuestras herramientas económicas. Y entonces, bueno, entender que aún durmiendo bien, que aún comiendo bien, que aún haciendo ejercicio, que aún teniendo actividades recreativas, que aún conviviendo con la sociedad, que aún teniendo una vocación y unas buenas finanzas, pues estamos envejeciendo. Natural, eso ni hablar. Y entonces enfocarnos en buscar este health span, pero dentro de un envejecimiento adaptativo o un envejecimiento resiliente. Cuidar mucho el factor de la culpa, porque de nuevo, cuando vemos toda esta publicidad en redes sociales de tienes que ser feliz, tienes que ser un anciano que corre maratones y que es brillante, que tal, mucho lo que hacemos es generar culpa en personas que por N cantidad de circunstancias no pueden vivir una expectativa de ese tamaño. Y bueno, entender que hay una dimensión existencial, relacional de las personas y que entonces se puede volver este discurso del envejecimiento exitoso como una agresión. Ya un poco para cerrar, yo lo que quiero es que tú vayas haciendo la reflexión de cuál es tu expectativa de vida, pero además cómo vas a vivir estos años que estás viviendo. Y te doy una clave fundamental. Más o menos así como estás viviendo los de ahorita. Fíjate en esto. ¿Cómo va a ser tu calidad de vida cuando tengas 60, 70, 80 y 90 años? Pues va a ser como es tu calidad de vida a tus 20, 30, 40 y 50. O sea, ¿sabes? Esto es la ley de la causa y el efecto. Toda acción genera una reacción, ¿no? En el mundo de la física newtoniana se refieren al movimiento de los objetos, pero sabemos muy bien que aplica para muchos otros entornos que no solo son la física newtoniana, ¿no? Toda acción va a causar una reacción. Así como estás viviendo tus 20, tus 30 y tus 40 y tus 50, así vas a vivir tus 60, tus 70, tus 80 y tus 90. Todavía hay mucha gente que tiene la falsa idea en la cabeza de que, ay, ahorita estoy viviendo mal, pero al rato ya voy a vivir bien porque me jubilo o porque allá sí me voy a dar tiempo de hacer ejercicio o porque allá en el futuro mi vida va a ser diferente de cómo es acá en el presente. Hay esta premisa filosófica que dice que como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, como es aquí, es allá. O sea, así es. ¿Quieres saber cómo es el mundo? Voltea a ver, nada más voltea a ver cómo es tu mundo actual para que te enteres cómo va a ser tu mundo en el futuro. ¿Sabes crear vínculos interpersonales sanos? No, después tampoco vas a saber. ¿Sabes cuidar, poner como prioridad tu salud física y ponerle límites a tu trabajo y a otras personas? No, después tampoco lo vas a hacer, ¿no? Entonces, por supuesto que la invitación es a transformar tu futuro y alargar tu health span transformando tu presente. ¿Quieres saber cómo va a ser tu envejecimiento? Voltea a ver cómo es tu presente joven. Porque además no, la gente dice, ay no, yo ya estoy muy vieja, yo ya tengo 35 años de edad, a mí ya se me fue el tren. Dices, ¿de qué estás hablando? ¿No? Oye, yo ya tengo 40, yo ya tengo 50, como que yo ya llegué al envejecimiento. ¿De qué me hablas? No tienes una idea, no tienes una idea. El envejecimiento empieza por ahí de los 75, pero va a depender de lo que hiciste a los 20.
va a depender de lo que hiciste a los 30, va a depender de qué tanto priorizaste el cuidado de tu salud física, social, económica en tu juventud, en tus primeros 50, 60 años, que esa es tu juventud. Entonces, queremos alargar el health span, pero tiene que ser en el presente para que entonces el futuro se dé por una consecuencia natural y lógica. Entonces, por favor, queda la invitación aquí para pensar en el lifespan, para pensar en el health span y para pensar en este envejecimiento resiliente y adaptativo. Tenemos que seguir volteando a ver, esta es nuestra vida. ¿Cómo la quieres vivir? Pues así como la quieres vivir, la tendrías que estar viviendo. Haz un llamado a la acción. Por favor, el que tú quieras. Una cosa, modifica una cosa de tu vida para mejorar tu health span. Una sola cosa, pero hazla. Algo que puedas poner en la agenda. Algo que se pueda traducir en qué vas a hacer el martes en la tarde o el jueves en la mañana o el domingo a mediodía. Pero tienen que ser acciones concretas, porque si no queda todo como muy en abstracto. ¿Qué es? ¿Es un tema de sueño, de ejercicio, de alimentación, de vida social, de límites en el trabajo? ¿De qué? ¿Qué cosa en concreto vas a hacer para alargar tu health span? Bien, pues seguiremos platicando de esto y más. Recuerda que todos estos episodios los puedes ver en YouTube. Buscas ahí Rafa López Psiquiatra o en todas las plataformas de audio como Supracortical. Yo soy el Dr. Rafa López, soy psiquiatra. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Supracortical. Yo soy el psiquiatra Rafa López y me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que hayamos publicado. Recuerda que puedes encontrarme como @RafaLópezDR en todas las redes sociales. Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte donde sea que estés escuchando este programa y así puedes enterarte todo el tiempo de nuestros próximos estrenos.